La leyenda del chupacabras comienza en los años 70. Una misteriosa criatura causaba temor y zozobra en la comunidad, pues cada vez que el sol descendía y la noche se hacía presente, este enigmático ser aparecía. Se dice que, en una localidad rural de Puerto Rico, apareció algo nunca antes visto y que dejaría con gran temor a toda una comunidad y con el tiempo a todo el mundo. No se sabía de dónde venía, nadie sabía qué era, nadie lograba ver su forma y muchos ni siquiera podían imaginar la existencia de esta peligrosa criatura. Lo cierto es que este cruel ente asesino llegaba a los pueblos rurales, se adentraba en las casas y en grandes granjas en donde encontraba a sus inocentes víctimas, pues la única huella que esta entidad misteriosa dejaba era decenas de animales muertos. Se asegura que este ser atacaba a rebaños enteros de cabras y otros animales domésticos, y tristemente los animales de granja no superaban la oscura noche. Según los primeros registros, sus primeras víctimas habrían estado en una comunidad rural de Puerto Rico. Se dice que un hombre al ver que caía la noche regresaba con sus ovejas al establo, las guardó y se fue a descansar, tal cual lo hacía todos los días, sin sospechar nada, sin ver nada extraño. Los rayos del sol daban la señal de que la mañana había llegado, entonces el hombre, como de costumbre, salió a primeras horas de la mañana a verificar que todo estuviese en orden y a revisar su querido rebaño. Al llegar al establo miró que algo no estaba bien, se acercó más, hasta que llegó al trágico lugar de los hechos, quedó totalmente anonadado y sobre todo muy horrorizado al presenciar tan macabra escena. Varias de las ovejas del rebaño habían muerto y en el lugar se sentía un hedor tan nauseabundo que casi era insoportable. El hombre alarmó a todos los campesinos cerca y rápidamente los demás granjeros corrían a verificar lo que había sucedido con los animales. Al acercarse el asombro crecía más, pues los animales no presentaban ningún rastro de tortura, despellejamiento o desgarre, lo único visible eran unas pequeñas heridas muy extrañas a la altura del cuello. Dicha herida era tan perfecta y milimétrica, que aumentaba la zozobra de quienes se preguntaban entre murmullos, ¿qué pudo ser? ¿Qué criatura tan mística estaba rondando sus tierras? Muchos, al intentar dar una explicación razonable, decían que era un simple animal salvaje que bajaba de los cerros a comer animales. Sin embargo, estaban totalmente equivocados, pues al examinar más a fondo a los animales muertos, presenciaron una escena de verdadero terror. Los animales estaban completamente secos, en su cuerpo no quedaba ni una sola gota de sangre. Sin respuesta y con los pocos animales que les quedaban, esa noche decidieron hacer una guardia para dar cacería al animal desconocido. Esa noche no vieron nada extraño, y con seguridad dijeron que tal vez era un simple animal salvaje y que ya no volvería. Sin embargo, a la mañana siguiente encontraron más y más animales muertos. El número de muertes ahora no solo en ese lugar, sino que muchos otros poblados decían que una terrible criatura mataba a todos los inocentes animales, sin dejar rastro. Todos coincidían en las mismas características de muerte, a simple vista estaban completas, no les faltaba ningún órgano e incluso ninguna parte del cuerpo, únicamente estaban secas. Aparentemente, ya no tenían nada de sangre, pues la entidad asesina habría succionado toda la sangre habida en el cuerpo del animal sin dejar rastro de ella. Todas estas grandes atrocidades concordaban con todos los afectados y rápidamente se le atribuyeron al mismo misterioso ser que lo denominaron el chupacabras. En los periódicos aparecía en primera plana las noticias de un ser asesino y con los encabezados se daba paso a la especulación. Incluso había testimonios de gente que aseguraba haber visto a la criatura en el pueblo de Canóvanas y que alrededor de la criatura había cientos de animales muertos. Así, muchos empezaban a describir a la criatura y los primeros retratos de aquella la presentaban como un animal muy extraño, muy parecido a un reptil, con colmillos y garras muy grandes, con unas prominentes espinas que recorrían toda la espalda y que posee unos ojos muy oscuros y penetrantes. Con los años, y como es propio de una leyenda, la historia pasó de generación en generación, pero el misterio no fue resuelto. Aún así, ya todo el mundo sabía de la existencia de un ser macabro, ya que los registros ya no solo eran provenientes de Puerto Rico, quienes por lo menos reportaban la presencia del chupacabras unas 200 veces al año, sino que también de varios países del mundo como Estados Unidos, México, Ecuador, Argentina, Guatemala, Rusia, Filipinas, Chile, Bolivia, entre otros.
Ya para mediados de los años 90, se incrementaron los registros de los ataques del enigmático chupacabras y junto a estos aparecían muchos testigos que aseguraban haber visto a la criatura. Muchos concordaban en las especificaciones y características que se le atribuían, y poco a poco un aspecto oficial fue ganando espacio entre las multitudes. Decían que el chupacabras es un animal de aspecto reptiloide con grandes y duras escamas por piel, su cuerpo era de un color fúnebre y oscuro, como un verde grisáceo, además, se dice que cargaba grandes y afiladas espinas, que recorrían desde la cabeza hasta el final de su espalda. Tenía 4 patas y fácilmente lograba caminar en 2 patas, y así lograba alcanzar una altura bastante considerable. Decían que lo más probable es que midiese al menos 1,5 metros de alto. Dichos relatos hacían que mucha gente se organizara para dar caza a la oscura criatura, mientras que para otros era un espeluznante ser y los llenaba de miedo. Decían que el chupacabras tenía una gran habilidad para saltar, lograba incluso brincar los más altos muros, comparándolo mucho con un canguro. La noticia cada vez crecía más y la intriga fue tal que medios de comunicación muy importantes y prestigiosos, como canales de televisión, revistas, radio y demás se daban el tiempo de visitar los lugares de avistamientos e incluso llevaban una investigación para determinar qué era realmente el chupacabras y obviamente nadie tuvo éxito, no se lograba dar con el mismo. A lo largo de los años las personas que han evidenciado lo que pudo ser el chupacabras han propuesto varias teorías tanto para su origen como para apariencia. Se dice que muchos que lo lograban ver en la noche, lo único que veían era unos penetrantes ojos rojos que brillaban en la densa noche y que al ser descubierto saltaba tan alto y se desaparecía al instante. Todo esto han llevado a muchas personas a denominarlo como un demonio, un enviado desde el Averno. Y un relato que se tiende a relacionar a esta hipótesis es que, en el año 2003, un campesino chileno tuvo un encuentro con el chupacabras, considerado como el encuentro más cercano que se haya tenido. Juan Acuña cuenta que era una criatura realmente horripilante, un ser espeluznante, con pelo, unas orejas muy pequeñas, de al menos 1,5 metros de alto y con unas grandes alas muy similares a las de un murciélago. Además, dice que vio que la criatura tenía 3 enormes garras y unos ojos tan oscuros que muy posiblemente utiliza para hipnotizar a sus víctimas. Juan dice que rumbo a su casa, esta criatura se le apareció y empezó a atacarlo con gran furia y alcanzó a rasguñarlo unas cuantas veces, provocándole varias heridas. Por fortuna Juan logró huir hasta un canal en donde saltó para esconderse de la bestia, sin embargo, la espeluznante criatura le seguía. Dice que brincaba de lado a lado del canal, el cual mide aproximadamente 8 metros de ancho, y aguardaba en la orilla del canal hasta que el infortunado hombre saliera. Ese día Juan corrió con suerte, pues logró sobrevivir al ataque del cruel chupacabras. Muchas cosas cambiaron a partir de aquel trágico día para Juan y para toda su familia, pues hasta la actualidad no ha logrado borrar aquel terrible suceso de su memoria. Dice que muy a menudo tiene el mismo sueño con el horrible ser que un día intentó matarlo. Juan dice que es un hombre de campo y que claramente conoce a los animales salvajes, pero aquella criatura era inexplicable. Sus familiares, sobre todo su hija, ha mencionado que su padre no ha logrado superar el misterioso ataque, pues desde que él vio a la criatura, cambió totalmente como si fuese sustituido por otra persona, se aisló tanto que tuvo que recibir ayuda psiquiátrica y psicológica, y a pesar de eso, ella asegura que su padre jamás volverá a ser el mismo. Muchas otras teorías, en cambio, dicen que podría tratarse de una entidad extraterrestre, el cual se alimenta de animales de corral, cabras, vacas, ovejas y demás, todos presentan la misma muerte peculiar, incluso mutilaciones. Se dice que el chupacabras corta con tanta precisión una parte de los animales. Además, lo más místico es que existen registros de que esta terrible criatura ha cortado la lengua de sus víctimas como si usase un arma totalmente moderna, pues el corte es perfecto y liso. La mayoría de los ataques son registrados en el continente americano, y uno de los más recientes e intrigantes tuvo lugar en Chile, precisamente en enero de 2021. El relato cuenta que en un día normal en Colchane, Luis, un ganadero de la zona al revisar sus animales como se acostumbraba, se llevó una impactante sorpresa, pues más de 50 llamas y ovejas fueron atacadas cruelmente. A simple vista los animales solo tenían una herida que penetraba muy poco la piel, al examinarlas lo que más temían fue una realidad,
efectivamente habían sido desangradas, es decir, fueron víctimas del chupacabras. Según las autoridades que llegaron a realizar los registros, las heridas no eran de ningún animal o depredador de la zona, y todo el suceso fue atribuido al chupacabras. Para Luis, el chupacabras es una criatura real. Incluso dijo que se llenó de miedo al saber que la criatura estaba rondando sus tierras, pues entre los rumores se dice que incluso llega a atacar a las personas, succionando su sangre y matándolas al instante. Es por eso que esa noche ni siquiera salió a vigilar, pues estaba tan aterrado con lo que había sucedido. Ya que el chupacabras no deja huellas, ni siquiera alrededor de la víctima. Así como esta, existen muchas otras historias desgarradoras que involucran al chupacabras como una entidad maligna. Existen muchas descripciones para la apariencia de esta terrible bestia, sin embargo. Hasta el día de hoy no existe explicación para todos los casos registrados como ataques del chupacabras, y es así que queda la misma duda, ¿es una simple leyenda o en realidad existe?